Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Bueno, bienvenidos, buenas tardes, esto es Agenda Presida, acá Martín Rainaudo les habla y la verdad que es un gusto tenerlos acá nuevamente con nosotros en este ciclo donde vamos abordando temáticas a lo largo del año para tratar de llegar con información útil en el momento justo. Normalmente acá a mi lado se encontraría la gran y la única Victoria Capielo, pero bueno, esta semana Vicky está tomándose un descansito y no nos va a acompañar. Ahí, claro, normalmente ahí en esa silla donde ustedes la ven a Vicky todos los días. Tenemos el gusto, digamos, y el agrado de contar con sponsors que acompañan esta iniciativa a lo largo de todo el año. Volkswagen, Banco Galicia, Provincia de Santa Fe, Agrefert, Rizobacter y ACA, y también sponsors que están apoyando esta semana, KWS y Viagro. Y bueno, como
venimos esta semana ya viendo temas que hacen a la preparación de la campaña de maíz en un otoño con muchos factores, digamos, que meten ruido en la campaña, climáticos, de mercado, de insumos. Y nos toca ahora hablar, bueno, justamente de una de las claves del manejo del maíz y de las gramíneas en general, que es la nutrición. Y para eso tenemos un invitado de lujo que recientemente también ha participado del programa Agenda Presid para hablar de lo que es fertilización de cultivos de invierno. Seguramente toquemos algunos temas porque hablamos de la nutrición de un sistema siempre, no de un cultivo en particular. Pero bueno, ahora vamos a tocar algunos aspectos de lo que es el manejo nutricional de maíz con nada más ni nada menos que Gustavo Ferraris, investigador de INTA Pergamino, que ya está acá con nosotros. Así que, Gustavo, buenas tardes, un lujo tenerte de vuelta. ¿Cómo estás? Bueno, Martín, buenas tardes para todos, para vos, para toda la audiencia. Le agradezco mucho la invitación y bueno, para mí también es un placer compartir, digamos, estas jornadas de intercambio. Lo primero que queremos preguntarte en este programa dedicado a hablar de algunas cuestiones generales de nutrición del maíz es, a ver, ¿qué lugar ocupa la nutrición en la construcción del rendimiento del cultivo? ¿Cómo está relacionada la nutrición con la campaña específica que estamos viendo? Y eso seguramente, bueno, lo vas a hacer referencia o vas a estar poniendo foco, digamos, en la zona de influencia del INTA Pergamino, podríamos llamarle la región núcleo del norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe. Así que, bueno, Gustavo, un lujo tenerte nuevamente y te damos pie con este tema introductorio. Bueno, muchísimas gracias, Martín, por la presentación y por la invitación nuevamente. Sí, realmente los nutrientes juegan un rol fundamental en la construcción el proceso de construcción de rendimiento de maíz. Nosotros hemos medido en experimentos de potencial y de brecha de rendimiento que hasta un 40-50% en algunos casos del rendimiento final está determinado por aspectos nutricionales. Cuando atravesamos una campaña difícil, particularmente para los maíces tempranos, como esta que estamos finalizando, la campaña 21-22, muchas veces los aspectos nutricionales quedan enmascarados debajo de déficit hídrico, por ejemplo. Porque, por ejemplo, por el nitrógeno, ¿no?, que es un elemento móvil que se mueve por flujo masal, ante la falta de agua pone un techo al crecimiento, ¿no?, pone un techo a los rendimientos, y muchas veces planteos medios o planteos más ofensivos tienen productividades muy parecidas como consecuencia de esa limitante al potencial, ¿no? Pero sin dudas que cuando el cultivo puede expresar todo su potencial genético, es un aspecto fundamental. De nuestra región, digamos, tenemos deficiencias combinadas de distintos elementos, sin lugar a dudas, digamos, probablemente la que mayor implicancia tiene en el rendimiento de maíz sea la deficiencia de nitrógeno. Creo que agua y nitrógeno definen, en algunos casos, hasta el 80% de la productividad final. Y muchas veces ambos tienen una fuerte interacción. Por ejemplo, cuando hay un déficit hídrico, la planta corta su corriente respiratoria, su flujo masal, y entonces el nitrógeno, digamos, al cortarse ese gradiente, no puede incorporarse dentro de la planta. De modo tal, digamos, que una deficiencia hídrica condiciona mucho la eficiencia de uso de nitrógeno. Pero si bien el nitrógeno probablemente sea el que más implicancia tiene en los rendimientos finales, yo creo que el problema más grave que tenemos en toda la región, y particularmente en las zonas más antiguas de cultivo y que tienen una mayor productividad media, son las carencias de fósforo, que prácticamente es un problema estructural, digamos, ¿no? Tenemos valores bajos ya consolidados en casi todos los campos, con una necesidad de mantenimiento y quizá de reposición, ¿no?, que nos exige ese tipo de planteos también, quizá una planificación a mediano plazo, y que muchas veces, digamos, está reñida con aspectos, digamos, de los usos y costumbres de los suelos, como por ejemplo los contratos de arrendamiento a corto plazo, y también con cuestiones macroeconómicas mismas de nuestro país, las permanentes crisis, la falta de previsibilidad, que realmente dificultan a un productor establecer un planteo de decir, en 4 o 5 años quiero llegar a niveles moderados de fósforo o
plantear de que no vayan a seguir cayendo, ¿no? Bueno, acompañando estos dos grandes elementos principales, de características muy distintas, cuya respuesta, digamos, depende también de factores distintos, vemos la aparición creciente de otros aspectos relacionados con la nutrición que empiezan a ser posibles limitantes, ¿eh? Entre las propiedades básicas del suelo, la caída de la materia orgánica, la creciente acidificación de los suelos, bastante acentuada en los últimos 5 años, podemos decir, con un mayor auge de las gramíneas, que si bien eso es muy bueno desde el punto de vista de la construcción de carbono y el logro de cobertura en suelos, pero también nos lleva a un mayor uso de fertilizantes nitrogenados y azufrados, que en general son los que tienen efectos acidificantes, y también carencias comprobadas, ¿no? de elementos, podemos decir, un poco demandados en menor medida o que tienen una concentración más baja en la planta, como pueden llegar a ser azufre, zinc, pero cuya respuesta bajo determinadas condiciones está documentada, y también una aparición incipiente de otras problemáticas relacionadas con la fertilidad, como pueden ser niveles de magnesio bajos, que van llegando en algunas regiones a los límites críticos, o, digamos, en algunas zonas puntuales, como puede ser el litoral, la aparición de la problemática del potasio, que es todo un tema, digamos, por el costo del nutriente y la cantidad que es demandada. De modo que podemos decir que la nutrición del cultivo es un fenómeno muy complejo, donde intervienen distintos elementos, distintas propiedades del suelo, que no tienen una respuesta lineal, sino que interactúan fuertemente entre sí, que también están fuertemente relacionadas con aspectos del manejo del cultivo, ¿no? Así que, bueno, por ese motivo, a pesar de que podemos decir que es una ciencia pionera, nosotros escuchábamos hace muchos años a nuestros referentes, digamos, en la década del 80, digamos, el 90, como eran los ingenieros Darwich, Berardo y tantos otros, todavía se siguen dando charlas de fertilidad, ¿no? Es un fenómeno muy complejo, donde el productor invierte, digamos, más que prácticamente en cualquier otro aspecto relacionado con la inversión de producción, y que por lo tanto, para hacer cultivos rentables, es absolutamente necesario tener un uso eficiente de los nutrientes. Excelente, Gustavo, excelente, digamos, como marco introductorio. Y a ver, pensemos o a ver, hagamos el ejercicio este de tratar de meterse en la cabeza del productor y de cómo poder ir generando algo de criterio agronómico. A ver, cuando el productor va a encarar una campaña concretamente, y si hablamos de una estrategia nutricional, hay dos insumos que son clave, digamos, la semilla y el fertilizante. Por eso a veces por ahí lo primero que uno piensa es dosis de fertilizante, cuando cómo es, digamos, lo que uno tendría que estar pensando primero que nada. Bien, vos decías que el agua es el factor más, o sea, es más limitante incluso que la falta de nutrientes en muchos casos, incluso, digamos, por el mismo movimiento de los nutrientes en el suelo. Entonces, a ver, lo primero, decime vos si es correcto, que uno tendría que plantearse es cómo va a plantear un año, qué tipo de manejo, ante qué tipo de años se está encontrando, qué tipo de manejo va a plantear. ¿Va a plantear un manejo más ofensivo, más defensivo? Entonces, a ver, me parece ahí, Gustavo, que para ir tirando algunos pasos o algo de criterio, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, caracterizar el lote, caracterizar la humedad con la que arrancamos la campaña en ese lote, y también caracterizar un poco el pronóstico, digamos, que se tiene, para recién ahí poder empezar a decir, bueno, a ver, ¿qué estrategia nutricional vamos a hacer? ¿Correcto? Dijiste la clave, Martín, justo lo que iba a mencionar yo. Yo creo que el primer paso es caracterizar el ambiente. Esa caracterización de ambiente tiene que ver con tener en cuenta un objeto muy importante como el pronóstico climático. Si vamos hacia un año niña o neutral, en algunas zonas tiene gran influencia con la dinámica de precipitaciones, por ejemplo, en el mes de diciembre, que es el periodo crítico de los cultivos de siembra tradicional. La humedad en el suelo, la presencia de napa, ¿no? Ver en función de eso el riesgo hídrico, ¿no es cierto?, que tiene ese cultivo, teniendo la premisa de que ningún cultivo de maíz, por más dosis de fertilizante que apliquemos, por más que usamos la genética más moderna y avanzada,
va a funcionar correctamente bajo un estrés hídrico moderado o severo. De modo que yo lo primero que tengo que buscar es poner el periodo crítico en una condición de suficiencia hídrica, de comodidad, ¿no? Eso puede implicar muchas veces mover la fecha de siembra de las siembras tradicionales hacia siembras más tardías. Y a pesar de que esa siembra tardía tiene, por una prolongación del barbecho, y por lo tanto la acumulación, por ejemplo, de nitratos, incluso los niveles de fósforo suelen aumentar hacia la siembra de diciembre, por más que tengamos una mejor sincronía entre la mineralización de nutrientes del suelo y la demanda del cultivo, a veces un cultivo en siembra tardía, al tener más agua, tiene más respuesta y mejor eficiencia de uso de nutrientes que un cultivo de siembra temprana que tiene un estrés muy fuerte. Lo hemos visto esta campaña, siembras tempranas, en muchos casos con un fuerte golpe de calor en el mes de diciembre, rendimientos bajos, y en esa situación es muy poco probable tener un uso eficiente de distintos nutrientes, sobre todo el caso de nitrógeno. Mientras que las siembras tardías, por más que tenían valores de nitratos medios a altos, con un régimen hídrico mucho más adecuado, mucho más amigable, la respuesta a la fertilización terminó siendo mayor, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando muchas veces de un cultivo de 5 toneladas contra otro de 10, digamos, ¿no? Entonces, lo primero es poner ese cultivo en una situación de comodidad hídrica, generar una demanda, en función de la demanda, entonces vamos a proyectar una necesidad, un objetivo, por ejemplo, de nitrógeno, que cuanto más alto sea el objetivo de rendimiento, hay distintos trabajos, ¿no es cierto?, que hemos hecho nosotros y diferentes autores que muestran que, por ejemplo, ese umbral de nitrógeno en cuanto a la cantidad, sumando suelo más fertilizante, está con una relación lineal con el rendimiento objetivo, ¿no? Entonces, si yo voy a tener un objetivo de rendimiento de 10 toneladas, probablemente con 150 unidades de nitrógeno entre suelo y fertilizante, me va a alcanzar para llegar, digamos, a ese objetivo. Pero si voy a 12 toneladas, voy a necesitar 180, y si voy a 14, posiblemente, digamos, voy a requerir ofertarle 200 unidades de nitrógeno o incluso algo más, ¿eh? Entonces, primero entonces definir ese rendimiento, poner el cultivo en una buena condición de cultivo, y después en base a eso la aplicación de los fertilizantes. Con el caso del fósforo, un poco como decimos, el planteo es distinto, tiene menos interacción con la situación puntual de la campaña, sino que lo que va a censar la planta, y a partir de eso va a estar en una buena o mala situación nutricional, es la concentración de fósforo en el suelo que nosotros vayamos generando a partir de la dinámica de reposición y extracción. Si estamos en un proceso digamos, de quita de fósforo del suelo, de consumo mayor a la reposición, los suelos van a ir cayendo, la planta en su crecimiento va a ir encontrando concentraciones cada vez más bajas y va a tener una posible deficiencia. Entonces vamos a depender mucho de la aplicación de fertilizantes en dosis moderadas a altas, cerca de la línea de siembra, para facilitar el cultivo, su adquisición. Cuanto más temprana sea la siembra, como el fósforo tiene que ver con el crecimiento, más lo vamos a necesitar para la implantación, digamos, y para un correcto establecimiento de la biomasa aérea y la biomasa radicular. Cuando vamos en un ciclo de construcción, nos podemos independizar mucho más de la estrategia del año, ¿no? E incluso cuando encontramos un ciclo o una campaña como la actual, donde las relaciones de precios entre granos y fertilizantes son más tensas, están en valores, digamos, más desfavorables que lo histórico, podríamos bajar el nivel de fertilización sin penalizar los rendimientos, porque precisamente venimos en un ciclo de construcción que vamos a poder retomar después. Entonces nos va a dar muchos más grados de libertad como para hacer un manejo que en determinadas circunstancias pueda ser flexible. A ver, Gustavo, entonces hasta ahí para ir repasando un poco. Caracterizado el ambiente, planteado, digamos, el ciclo de crecimiento del cultivo, fundamentalmente para ver dónde ubicamos el periodo crítico, tratando de ubicar el periodo crítico en un lugar que, por un lado, o sea, obviamente vamos a buscar
tener buena radiación, tener buenas temperaturas para que exprese su potencial, pero a veces más importante todavía es evitar un estrés hídrico, como probablemente vamos hacia esta campaña, y seguro, digamos, lo fuimos en la campaña pasada, donde, bueno, o sea, obviamente diciembre, enero fue marcadamente seco y caluroso, por lo menos en gran parte de la zona núcleo. Recién ahí entonces es que empezamos a pensar qué hacer con los nutrientes, qué hacer, digamos, con la interacción entre nutrientes, genética, arreglo espacial. Es, digamos, recién en ese tercer paso que, bueno, empiezan a aparecer las preguntas de dosis, momento. Ahí empezamos recién a jugar con todos esos factores que a veces por ahí lo estamos pensando primero de todo en la ecuación. Exactamente, sí. Después, otros aspectos, digamos, de planteado ese marco general para hacer lo que llamamos el diagnóstico, que es la decisión de la dosis, ¿no? Como bien decía, empiezan a jugar varios aspectos que terminan definiendo la eficiencia final. Por un lado, lo que bien mencionabas de las interacciones. Por ejemplo, interacciones con la densidad de siembra. Nosotros en esta última campaña venimos haciendo diferentes experimentos donde combinamos fechas de siembra, dosis de nitrógeno y densidades, ¿no? Con distintos perfiles genéticos, los hacemos generalmente juntos con varios criaderos con los cuales estamos trabajando, y lo que encontramos, por ejemplo, que densidades más bien bajas, de 60.000 plantas, por ejemplo, 55 o 60.000 plantas por hectárea, determinan una arquitectura de planta, ¿no es cierto?, y una tolerancia a estrés y por lo tanto una capacidad de respuesta a la fertilización muy diferente, de densidades más altas, como pueden llegar a ser 75 o 90.000 plantas por hectárea. De hecho, esta campaña, digamos, de siembras tempranas, parecía otro híbrido, otra región, digamos, ¿no? Mirar una parcela sembrada a 60.000 plantas respecto de 90.000, ¿no? Entonces, de nuevo, esa caracterización del ambiente. Yo cuando, por supuesto, tengo un sitio con potencial, con agua en el suelo, con fertilidad, con napa, puedo buscar altos rendimientos y altas densidades. Pero cuando estoy en un ambiente restrictivo, yo voy a permitir que el cultivo responda a la fertilización si acomodo la densidad, si la bajo, como para que el crecimiento individual de cada planta no se vea tan excesivamente limitado. Interacción con la genética. Es muy conocida, por ejemplo, la interacción entre genotipo y densidad, pero no tanto la interacción que existe entre genotipo y nitrógeno. Y sin embargo, nosotros podemos ver a través de nuestros experimentos de que existen híbridos que tienen, por ejemplo, requerimientos internos para construir una tonelada muy diferentes unos entre otros. Y hay algunos que son muy conservativos en el uso de nitrógeno y funcionan bien en niveles de fertilización medios o restrictivos, y por el contrario, otros, ¿no es cierto?, tienen una capacidad mucho mayor para desempeñarse y usar eficientemente altas dosis de fertilizantes, ¿no? Entonces, yo cuando compro realmente es un genotipo, compro también una recomendación de manejo. Yo tengo que preguntar, digamos, ¿no?, cuál es no solo la densidad, sino también la respuesta a la intensificación, como por ejemplo el uso de nitrógeno, en qué nivel encuentra su plató cada uno de estos híbridos. Nosotros vemos que en el mismo lugar, uno al lado del otro, por ejemplo, los platós de nitrógeno pueden ser muy diferentes. Lo que mencionábamos de la interacción con la fecha de siembra. Siembras tempranas están correlacionadas con barbechos cortos, con temperaturas bajas en el suelo y en el aire, y por lo tanto bajos índices de mineralización. Entonces, los maíces tempranos tienen mucho potencial, pero son muy exigentes en fertilidad. Inclusive muchas veces todo ese potencial de las siembras tempranas no se expresa por una insuficiente fertilización. La tecnología de fertilización para esos híbridos, lo que mejor funciona son las aplicaciones divididas. Una parte a la siembra, que puedo incorporarla para evitar pérdidas debajo del suelo, y otra parte en postemergencia, si lo puedo hacer el diagnóstico en función de colorimetría, de algún índice verde, voy a tener el cultivo me va a estar devolviendo un indicador de su nivel nutricional. Siembras más tardías de primera, digamos, son cultivos que están más cómodos desde el punto de vista no solo del agua, sino también de la fertilidad, porque como decíamos, tenemos un periodo de acumulación
mucho más largo de nitratos en el barbecho, y estamos casi poniendo la curva de demanda del cultivo sobre la curva de mineralización de la materia orgánica. Y un tercer sistema que podríamos mencionar, el de siembras de segunda, por ejemplo, siembras de segunda sobre trigo, sobre cebada, que la vemos que en la zona núcleo están comenzando a crecer, siembras sobre legumbres, como un caso intermedio entre lo que podríamos llamar un maíz tardío y un maíz de segunda. Bueno, son cultivos que los hacemos sobre perfiles de suelo más descargados de humedad y con mucho menor nivel de nutrientes. Entonces, ahí vamos a tener de nuevo, como en las siembras tempranas, una muy alta exigencia de fertilización, particularmente nitrogenada. Y la forma ideal de localización va a ser colocarlo incorporado en el suelo, debajo de la cobertura, para evitar pérdidas definitivas por volatilización, pérdidas temporarias por inmovilización, y también para que esos cultivos que, por ejemplo, si salimos después de un trigo que ha agotado el nivel de nitrato del suelo, bueno, ya desde la siembra podamos recomponer el sistema nutricional, digamos, la concentración de nitratos y la funcionalidad nutricional de esos suelos. Entonces, como vemos, el maíz se ha convertido, digamos, sobre todo a partir de la apertura de una segunda ventana de siembra, en un cultivo multifacético, ¿no? Donde tenemos una gran variedad de posibles escenarios, ¿no? Y bueno, eso también le da una versatilidad muy importante al cultivo. Pero lo que es importante es que nos situemos en saber dónde estamos parados, ¿no? En qué ambiente nos vamos a desempeñar. Si lo que es importante es la búsqueda de estabilidad, que ha sido lo que ha primado en las últimas 3 campañas, podemos decir, o búsquedas de altos potenciales de rendimiento, y en base de eso ir tomando decisiones que nos lleven a un proceso de construcción de ese rendimiento a partir de la nutrición. Excelente, Gustavo. Ahí tocabas un tema que me interesaba, que tiene que ver con el aporte que pueden hacer los cultivos, servicios como la vicia en nitrógeno, pero bueno, antes de tocar eso, y para cerrar y darle algún comentario más sobre el capítulo fósforo, nitrógeno, depende del rendimiento, no depende del rendimiento la dosis a aplicar. Bueno, ahí claramente vos nos decías que en nitrógeno, al ser un nutriente móvil que llega por flujo masal, digamos, a las plantas, es un nutriente que o sea, la dosis a aplicar depende del rendimiento, y en fósforo, digamos, esa relación es un poco distinta. ¿Por qué de una manera con uno? ¿Por qué de una manera como el otro? Digamos, ¿qué es lo que hay que entender, digamos, en la diferencia de criterio de aplicación de nitrógeno y de fósforo? Claro, digamos, si bien cada nutriente tiene su particularidad, nosotros podríamos agruparlos en 2 grandes grupos, los que se mueven en el suelo, cuyo paradigma es nitrógeno, y los poco móviles, ¿no es cierto?, cuyo movilidad, digamos, precisamente es restringida, y el ejemplo más conspicuo es el fósforo. Los nutrientes móviles como nitrógeno, el punto clave es que, digamos, el cultivo es capaz de agotar su concentración en la solución de suelo, ¿no? O sea, que la planta cuando crece va absorbiendo, ¿no es cierto?, una solución, digamos, donde encuentra, que está compuesta por agua y sales diluidas en esa solución. Uno de los más importantes, ¿no es cierto?, son los nitratos. La cantidad necesaria está asignada por el ritmo de demanda. La planta cuanto más crece, más demanda, y va agotando, ¿no es cierto?, ese nitrógeno en la solución, hasta llegar a una concentración que eventualmente puede ser 0. Entonces, si una planta que crece más, lo va a agotar más rápidamente la solución, y voy a tener que aplicar una cantidad mucho más grande. O sea, el diagnóstico está puesto en la demanda. En cambio, aquellos elementos poco móviles, el punto clave es que cuando la raíz crece, nunca va a agotar la totalidad del fósforo, digamos, en la zona de absorción radicular, porque solamente puede tomar fósforo precisamente, o el ion fosfato, de un pequeño diámetro alrededor del pelo radicular. Entonces lo que vale, lo que importa, es la concentración, o sea, las partes por millón o los miligramos por kilogramo que vaya encontrando la raíz a medida que crece. No importa la cantidad total de crecimiento, la cantidad total de demanda, sino la concentración de fósforo que vaya encontrando la raíz, ¿no es cierto?, a medida que crece. Es decir, el foco ya no está puesto
en la demanda por parte del cultivo, sino que está puesto en la oferta por parte del suelo. Clarísimo, Gustavo, clarísimo el concepto. Ahora, como te decía antes, el tema que vos mencionabas que tiene que ver con esto de, bueno, a ver, qué tipo de maíz, o sea, qué antecesor tenemos para el maíz, que eso lo vamos a estar hablando en la agenda un poco más adelante, pero entramos en un capítulo interesante que es la vicia, digamos, como aportante de nitrógeno biológico para el cultivo. Y ahí, esto lo hablábamos hace un tiempo también en la agenda cuando hablamos de, bueno, de cómo rotar este año, digamos, con todas las particularidades que tiene, climáticas sobre todo. Ahí, como hablamos al principio, a ver, vos decís, bueno, sí, yo por un lado puedo estar aportando nitrógeno con la vicia, pero por otro lado estoy consumiendo milímetros en el perfil. Y hay que hacerse la pregunta, a ver, en un año como el que estamos transitando, ¿cuánto vale ese aporte de nitrógeno, digamos, y cuánto estoy perdiendo por absorber algo de agua en el perfil? Entonces, eso primero que nada, por un lado, como para charlar un poquitito sobre ese tema, y después hablamos del aporte en sí que hace de nitrógeno la vicia, que también tiene un montón de matices. Pero eso, Gustavo, este año, ¿cómo hay que manejarlo? Porque uno puede decir, bueno, está caro el fertilizante nitrogenado, hace más vicia que le aporta nitrógeno al maíz. Pero bueno, ojo, pues eso también te consume agua en el perfil. Claro. Excelente, Martín. Mira, realmente uno de el maíz tardío, digamos, como cultivo, ha mostrado una increíble, digamos, armonización de lo que es rendimiento, o sea, potencial de rinde con estabilidad. Nosotros vemos que es un cultivo que ha levantado los pisos sin modificar sustancialmente los techos. Porque una de las condiciones de la zona núcleo, cuando nos vamos más al oeste o al sur, puede ser un poco diferente, pero vemos que no perdemos gran potencial por pasar la siembra a finales de noviembre, principios de diciembre. El tema, ¿no es cierto?, es que nos queda un barbecho abierto prácticamente entre la cosecha de soja de segunda, que puede ser mediados a finales de abril, y esa siembra los primeros días de diciembre. Queda un barbecho de 6, 7, 8 meses, donde obviamente, ¿no es cierto?, proliferan las malezas, el productor tiene que hacer varias aplicaciones, es bastante incómodo desde el punto de vista del sistema, ¿no? Entonces, una de las posibilidades más, digamos, más racionales que se han desarrollado es la utilización de un cultivo de cobertura que pueda llenar ese bache y que el productor, digamos, puede manejar los tiempos por ejemplo, de secado, de cuándo, digamos, permitir el crecimiento y cuándo interrumpirlo para, digamos, administrar el agua y lograr la necesaria recarga. Mientras que si se va directamente a un cultivo de cosecha, bueno, digamos, una vez que el cultivo, digamos, está produciendo, obviamente no lo va a querer interrumpir y no queda otra, digamos, que esperar la fase, digamos, de cosecha con todo lo extractivo, digamos, que es el paso de ese cultivo por el periodo crítico y del llenado de los granos, ¿no? Entonces, una de las posibilidades dentro de la inserción de esos cultivos de cobertura es buscar alguno que, además de ocupar el nicho, genere algún recurso útil para el cultivo siguiente. Vaya si le gusta al maíz el nitrógeno, y una especie que pueda ser fijadora de nitrógeno, como una vicia, también se ha probado, digamos, con otras especies como tréboles, a veces incluso las mismas legumbres de cosecha como arvejas, lentejas, se han usado también como fijadoras. Pareciera, digamos, una combinación ideal para hacerlo delante del cultivo de maíz. Yo creo que lo que pasa es que nos hemos encontrado, sobre todo decimos en las últimas 3 campañas, con meses de primavera particularmente secos, estamos hablando de octubre, noviembre y diciembre, y muchas veces el consumo, digamos, de esos cultivos de cobertura o de servicio no logra ser repuesto, digamos, por las precipitaciones habituales de la primavera, ¿no? Yo creo que en ese caso de la decisión de si incluir o no un cultivo de vicia, hasta dónde dejarlo, está muy relacionada también con el tipo de suelo, ¿no?, con el que nosotros nos manejamos. Por ejemplo, ¿no?, donde un poco la zona de origen de esta práctica, zonas como el sudeste de Córdoba, sur de Córdoba, tienen suelos más francos, sin gran desarrollo de horizonte B, donde la capacidad de almacenaje total del suelo no es tan grande,
donde muchas veces también la napa freática no está tan lejana, y entonces en esos casos digamos, no requieren una acumulación tan grande de agua en el barbecho, y muchas veces, digamos, esa cobertura que nos deja la vicia, por una mejor llegada del agua de lluvia, un mejor aprovechamiento, menores pérdidas por evaporación, logra ser compensada en gran parte. Cuando nos vamos más hacia el este de la región pampeana, donde empezamos a encontrar ya suelos con horizonte B muy desarrollados, el problema que tiene ese tipo de suelos es que el horizonte B, digamos, si no está cargado de humedad, se transforma en una capa infranqueable para las raíces, ¿no? Y muchas veces encontramos con que, por ejemplo, debajo del metro de profundidad, donde el perfil ya empieza a tener una textura más gruesa, hay mucha agua acumulada, pero frente a la presencia de, digamos, una especie de sándwich seco, un horizonte B seco, duro, ¿no es cierto?, las raíces no puedan llegar a esa agua profunda, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que este tipo de cultivos ha sido mucho más exitoso en la primera situación que describíamos, sobre suelos francos y donde no requieren tanto nivel de recarga para tener un piso de rendimiento, y tenemos que tener mucho más cuidado, digamos, ¿no?, con su inclusión y con los tiempos de secado cuando tenemos horizontes B que requieren muchos milímetros, ¿no es cierto?, como para ser cargados y permitir un normal crecimiento de las raíces. Está clarísimo, Gustavo. Y lo otro, digamos, que te quería dar pie para que nos cuentes un poco en qué están trabajando desde Interpergamino, que tiene que ver con toda la dinámica de nitrógeno, de nutrientes en sistemas que incorporan cultivos de servicio, donde ahí, por ahí tratamos de resolver todo en una pregunta tan lineal como decir, bueno, a ver, ¿a cuántos kilos de urea me resultó, digamos, me equivale a hacer un cultivo de vicia? Y ahí te entra, digamos, por esa simple pregunta, un montón de interrogantes. Vos decís, bueno, pero a ver, el mismo tipo de nitrógeno, digamos, que estoy comparando, ¿cuándo va a estar disponible ese nitrógeno? De cuántos factores hay en el medio, digamos, de mineralización, de temperatura, de humedad, que hacen tan distinto, digamos, ese aporte del nitrógeno que me hace la vicia, del que me puedo hacer un fertilizante nitrogenado. Incluso, digamos, a veces uno se puede llegar a encontrar con que cruzás el verano con menos nitratos en el suelo del que venís de un barbecho, y por ahí después, qué sé yo, ese nitrógeno se empieza a liberar recién en el invierno y lo capitaliza el trigo, digamos, o si capitaliza más adelante. O sea, hay tantas preguntas más complejas, más allá de decir, bueno, ¿a cuánto nitrógeno estoy reemplazando? Que seguro, digamos, esas son cuestiones que, bueno, mismo Presit se está trabajando, y en distintas partes del país, que hay un montón de interrogantes todavía que... Claro, sí. Por supuesto, digamos que la acumulación de nitrógeno que hacen esos cultivos de invierno, esos cultivos de cobertura, base leguminosa, como una vicia, tiene muchísimo que ver, digamos, con la cantidad de biomasa que logra acumular, ¿no? En cultivos con un buen desarrollo, ¿no?, que tienen una siembra temprana y logran tener un crecimiento, por ejemplo, hasta finales del mes de octubre, con una biomasa que puede llegar a alcanzar los 4 o 5 mil kilos por hectárea de materia seca, nosotros hemos visto acumulaciones del orden de 75 hasta 100 kilos de nitrógeno en la biomasa total de la vicia. Parte proviene de fijación biológica, quizá la mayor parte, ¿no?, y una parte también de la absorción de nitrógeno del suelo. Eso termina siendo una cantidad significativa, ¿no? Siempre hay en la acumulación esa de nitrógeno, digamos, una situación de compromiso. La vicia es un cultivo, digamos, muy estival, digamos, ¿no?, en alguna medida, con mucha sensibilidad a la temperatura, y entonces, en la etapa final de su crecimiento, antes de interrumpir, digamos, su acumulación, es donde realmente más crece, más nitrógeno está fijando, pero también más agua está consumiendo, ¿no? Entonces, es lindo dejarla unos días más, pero por ahí tiene un costo hídrico muy elevado, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde más juega, digamos, la situación de ver bien, digamos, dónde estamos parados, hacia qué tipo de año vamos, y manejar correctamente esos tiempos para no transformar a ese cultivo de maíz tardío, que debería ser un cultivo estable, en un cultivo de riesgo. Nosotros podemos esperar un aporte significativo, decimos 75,
digamos, a 100 unidades de nitrógeno, 100 sería un máximo, digamos, ¿no? Que por ahí es difícil de alcanzar, nos logran explicar 3-4 toneladas de maíz, digamos, ¿no? A partir de esa disponibilidad de nitrógeno, que entran en una dinámica diferente a la de un suelo bajo barbecho. Un suelo bajo barbecho permanentemente vamos a un ciclo donde el nitrógeno orgánico va pasando a una fracción mineral y lo medimos como nitrato. Cuando nosotros interrumpimos la vicia, y más sobre todo si lo hacemos por una vía química, como un herbicida, sin ponerlo en contacto con el suelo, el nivel de nitratos no va a aumentar, como muy bien decías, porque incluso la vicia misma durante su crecimiento fija nitrógeno, pero también consume nitrógeno del suelo, ¿no? Pero es posible mirar otros indicadores, como por ejemplo el nitrógeno anaeróbico, ¿no? Que es un estimador del nitrógeno fácilmente mineralizable durante el ciclo del cultivo. El nitrógeno anaeróbico no se mide en la biomasa de un cultivo, se mide en el suelo, pero durante el crecimiento de la vicia hay fracciones lábiles de nitrógeno que, por ejemplo, por la caída de las hojas, por restos de raíz, van pasando al suelo. Entonces, muchas veces vemos que al final de un cultivo de vicia, no cambian o bajan los nitratos, pero aumenta ese nitrógeno anaeróbico. Entonces, eso nos está diciendo que podemos tener una explosión de la mineralización una vez sembrado el cultivo. Y por otra parte, que ese nitrógeno acumulado en la biomasa, que está en formas orgánicas lábiles, si nosotros no le hemos pasado un rolo para interrumpir la vicia, por ejemplo, si lo que hemos hecho es pasar un herbicida, hasta que no entre en contacto con el suelo, no vamos a pasar a hacer un nitrógeno disponible como nitratos para el ciclo del cultivo, ¿no? Sino que vamos a tener que esperar que el tránsito de la sembradora que implanta el maíz ponga en contacto esa biomasa con el suelo y ahí empiece el ciclo de la nitrificación. Entonces, por ahí va a ser más apropiado medir los nitratos en B4, en B6, que medirlo a la siembra, donde todavía no lo vamos a encontrar bajo esa forma química. Pero conceptualmente es un nitrógeno lábil y de muy rápida disponibilidad, ¿no? Entonces, la mayor parte debería ser aprovechado por el primer cultivo que vamos a sembrar, ¿no? Después, ese tipo de cultivos de cobertura generan todo un ciclo, digamos, virtuoso en cuanto a la disponibilización de nutrientes bajo formas lábiles, que hacen que muchas veces, por ejemplo, algo que estamos viendo habitualmente en las últimas 3 campañas, bajo un ciclo seco, el primer cultivo muchas veces sufre más el consumo hídrico que los beneficios del aporte de nitrógeno. Entonces no tiene un plus de rendimiento respecto de un cultivo sobre barbechos. Ahora, el segundo cultivo, por ejemplo, la soja que va a venir después de ese maíz tardío, explota cuando hubo una cobertura con una leguminosa previa, ¿no? Entonces, estamos generando en alguna medida un ciclo virtuoso, digamos, ¿no? De fertilidad que bueno, es muy bueno para el suelo y es muy bueno para los cultivos, ¿no? Yo creo que en mi zona, digamos yo, en la zona que cada uno está trabajando, ¿no? Ante la decisión de incluir, digamos, un cultivo de cobertura previo a la siembra de ese cultivo de cosecha, de siembra tardía, debería preguntarse qué es más limitante, ¿no? Si es más limitante el agua o el nitrógeno, ¿no? Muchas veces en las siembras tardías de diciembre el agua no es tan limitante como en la siembra temprana, ¿no? Entonces podemos sacrificar algunos milímetros en pos de mejorar la nutrición y, por ejemplo, disminuir el uso de herbicidas. En otras zonas quizás no lo podamos hacer. Gustavo, me parece que algo clave también, o sea, vos mencionabas obviamente al maíz le gusta el nitrógeno, yo creo que cuando uno, digamos, toma, por lo menos en las tablas esas clásicas de absorción, cuando uno ve, digamos, lo que absorben las legumbres en comparación a las gramíneas, es más todavía. Nada más que, bueno, las legumbres tienen esa forma, digamos, de hacerse de nitrógeno a través de la fijación, que es un proceso caro, pero si no ese nitrógeno de algún lado lo van a sacar, entonces, digamos, me parece que también es clave remarcar la importancia de la buena inoculación y asegurarse de que ese nitrógeno, digamos, que nosotros queremos que nos aporte la vicia provenga de la fijación y no provenga de lo que va a absorber del suelo, porque de algún lado lo va a sacar y ahí se nos vuelve un arma de doble filo, justamente.
Claro que sí, digamos, hay que comprender, estamos acostumbrados a ver, digamos, el comportamiento de la soja eh, como respuesta, digamos, y la respuesta de la soja al uso de bacterias fijadoras de nitrógeno. La soja es un cultivo en el cual hay todos los lotes, digamos, de las zonas más productivas tienen una acumulación de años de soja, donde ya hay una flora naturalizada capaz de fijar nitrógeno, donde a su vez esa soja tiene también un barbecho previo que significa que representa un periodo de acumulación de nitratos, de modo que vemos respuestas moderadas, muchas veces no son visuales. Pero la situación es muy diferente cuando vamos a, por ejemplo, legumbres de invierno, tanto sea legumbres de cosecha como una arveja, una lenteja, un garbanzo, como lo que son cultivos de cobertura, donde son mucho más ocasionales, de baja frecuencia en las rotaciones. Entonces no tenemos esa flora naturalizada instalada, ¿no es cierto?, y capaz de proveer de nitratos al cultivo. Entonces la importancia de la inoculación es mucho mayor y la respuesta mucho mayor a la que estamos acostumbrados a ver en soja. Bueno, Gustavo, ya estamos casi en hora y para finalizar a tiempo te dejo un minuto, digamos, para hacer algún comentario de algo que por ahí no va a ser un problema esta campaña seguramente, pero sí en el Congreso de APRESID lo vamos a discutir seguramente como problemas que se nos vienen en manejo nutricional, que tiene que ver con el potasio. Te consulto, ¿qué es lo que están viendo, digamos, a nivel general en Argentina? Entiendo que el litoral es una zona donde se está empezando a complicar lo que es los umbrales de potasio y la disponibilidad de potasio para los cultivos. Un poco, Gustavo, un minuto de comentarnos qué es lo que están viendo respecto a este nutriente que hasta ahora no viene siendo algo que el productor argentino tenga en la cabeza. Claro, primero comprender de que potasio, digamos, es un elemento del grupo de los macros. El 41% de la inversión de Brasil en fertilizantes, por ejemplo, corresponde a potasio. A nivel mundial, en cultivos extensivos, es el segundo de que demanda mayor inversión después de nitrógeno. De modo tal que donde aparece, digamos, se genera un problema de competitividad por los costos, ¿no es cierto?, que determina la corrección de la deficiencia. Por la mineralogía de los suelos, su proceso de formación, los suelos de la región pampeana, digamos, tienen niveles extraordinariamente altos, que han ido bajando con el tiempo. Yo creo que tenemos para unos años más para manejarnos sin necesidad de fertilización, pero siempre estar atentos a la disponibilidad y eventualmente a ensayos regionales que puedan marcar una luz de alerta con relación a la aparición de deficiencias. En determinadas zonas puntuales, como puede ser la región litoral, esos niveles de disponibilidad ya han cruzado el umbral crítico de respuesta a la fertilización, de modo que se están haciendo correcciones todavía a dosis bajas y que son parte de los nutrientes poco móviles que responden al ciclo de extracción y reposición. De modo que es de esperar que en un mediano plazo cada vez sean más las regiones que se vayan incorporando a la necesidad de tener que estar suministrando este nutriente. Bueno, Gustavo, la verdad que da ganas de quedarse un rato largo hablando, porque bueno, son temas... Muchísima gente detrás, trabajando, investigando desde hace mucho tiempo y obviamente acá en este rato la idea no era agotar todo lo que sabemos sobre nutrición de maíz en Argentina, sino simplemente hacer un poco de lo que nos dispusimos, que era tratar de dar algo de recomendaciones y de conocimiento agronómico para formar criterio en la toma de decisiones en el manejo nutricional de los cultivos. Así que te agradecemos, Gustavo. No sé si querés dejar algún mensaje de cierre, algún comentario final. Adelante. Bueno, Martín, muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Es siempre un gusto intercambiar conceptos, digamos, en un aspecto que es tan importante, tan determinante para los rendimientos, que tiene tanta tradición también de investigación en la región. Y bueno, tener en cuenta, digamos, que una de las cosas que dije al principio, no va a ser posible hacer un cultivo rentable si no logramos un uso eficiente de los nutrientes, ¿no? Entonces,
estar muy atentos a los diagnósticos, no debe primar la logística por sobre las buenas decisiones agronómicas respecto de fertilización. Hay mucha investigación realizada en el país a través del INTA, las universidades, las regionales de APRESID, de los grupos CREA. Entonces, y sobre todo para el caso particular de esta campaña, usar la información disponible para tomar buenas decisiones de fertilización nos va a llevar realmente a optimizar toda la gran tecnología que tenemos a disposición en cuanto a maquinaria, genética, prácticas de protección de cultivo. No podemos olvidarnos que venimos de atravesar 3 campañas muy secas y muy difíciles. Aquí en la zona de Pergamino, Colón, sur de Santa Fe, estaba mirando el otro día unos registros, tuvimos las 2 últimas campañas 600 milímetros de precipitación. Si nosotros miramos dónde pasa la isohieta de 600 milímetros, es prácticamente una zona semiárida, ¿no? Estamos produciendo bien, estamos cosechando gracias a la gran tecnología disponible. Y sin lugar a duda que dentro de esa tecnología la nutrición es un aspecto fundamental. Entonces, a informarnos y a seguirlo haciendo bien, digamos, como lo venimos haciendo hasta ahora. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por sumarte a esta iniciativa nuevamente y seguramente en otras ocasiones, en otros momentos del año vamos a volver a charlar con vos. Así que muchísimas gracias. Bueno, con mucho gusto, será un placer, Martín. Hasta luego. Bueno, y a los que nos están viendo, comentarles que no ha sido todo por hoy, porque ahora en segundos nomás vamos a tener el momento, el cortito del día, para hablar con José Luis Uriaga de la Regional Mar del Plata de APRESID, que nos va a estar comentando brevemente cómo viene el cultivo de colza allá por el barrio del sudeste bonaerense. Así que no se vayan, que ya volvemos. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino.
todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une. Bienvenidos nuevamente a Agenda Presid. Vamos ahora a hacer esta edición, digamos, este momento de actualidad del día que nos va a trasladar al sudeste centro bonaerense para hablar con José Luzuriaga de la Regional Mar del Plata de Presid, que nos va a contar un poco cómo vienen las cosas por el barrio. Así que bueno, José, antes que nada agradecerte por sumarte y pedirte esto que nos cuentes, a ver, en qué tipo de ambientes sembraron colza este año, cuántas hectáreas y qué estado tienen los cultivos al día de hoy. ¿Están bien de plantas? ¿Están en qué estado fenológico? Entender un poquito nomás, José, cómo viene la colza en esta campaña. Hola Martín, ¿cómo andan? Mirá, bueno, por suerte la implantación de la colza este año fue muy buena. Nosotros hicimos, te diría, el 70-80% de la superficie sobre lotes que venían de rastrojos de fina que no fue a soja de segunda. Y ahí pudimos implantar el cultivo los primeros días de marzo con muy buenos logros. Hoy esos cultivos ya están en B8, B12, ponele, con muy buen diámetro de raíz. Y después algunos lotes que cosechamos y sembramos sobre rastrojo de girasol o sobre rastrojo de soja vienen entre B4 y B6 más o menos, con un poquito menos de desarrollo, pero con muy buenos logros, por suerte. José, en cuanto a malezas, ¿cuál viene siendo la problemática en general, digamos, en el cultivo de colza? En todo caso, ¿pudieron controlarla bien? ¿Están teniendo problemas? Mirá, te diría que en líneas generales tratamos de elegir el lote a donde va a ir el cultivo por su nivel de emmalezamiento, ¿viste? Por la historia de maleza que tiene. En general, todos los lotes que presentan crucíferas, como nabones o nabo, los sacamos de la rotación de colza porque la realidad es que después es una complicación para la cosecha. O los lotes que tienen muchas umbelíferas, como apio también, porque después complican mucho dentro del control, ¿no? Todos los lotes que tengan mucho emmalezamiento de latifoliadas te genera una complicación para el control adentro de la colza, salvo que tengas alguna colza tolerante a imidazolinonas que te permite un poquito más de ventana, pero la realidad es que la colza no es un cultivo para lotes que están con malezas de hoja ancha, ¿viste? José, por ahí una particularidad que tiene el cultivo que tiene que ver, bueno, vos lo decías, con su sistema radicular. Se habla, digamos, de justamente de la colza, de otras crucíferas en general, digamos, tanto de grano como de servicio, bueno, como aportantes a mejorar la calidad estructural del suelo, bueno, por sus raíces pivotantes. Eso, digamos, no creo, digamos, o casi seguro, no se va a ver de un año para el otro, pero preguntarte si en lotes donde ya tienen historia de colza, se nota ese efecto, se puede comprobar, digamos, esas raíces pivotantes y soporte a la calidad física del suelo, ¿es algo que se nota? Mirá, te diría que es una raíz que cuando vos implantás el cultivo bien temprano, es muy importante, ¿no? Te pone una raíz de 2 centímetros o 3 centímetros de diámetro cuando la sembrás a principios de marzo. Lo que pasa es que en el caso de la colza de cosecha es muy sensible a los impedimentos, así que en los lotes donde vos tengas un B textural o cualquier impedimento físico, enseguida la colza lo acusa, ¿viste? No sé cómo se comporta cuando lo usás como cultivo de servicio, pero la realidad es que en el efecto inmediato del lote te diría que yo no lo veo, ¿no? José, más o menos con las fechas de siembra, digamos, y por cómo viene el año, ¿cuándo esperan estar entrando a cosechar aproximadamente? ¿Y a qué rinde objetivo, digamos, apuntan para la zona? Mirá, la fecha de cosecha de colza en esta zona, si lográs implantar los primeros días de marzo o mediados de marzo, debería ser alrededor del 10-15 de diciembre.
y te diría que apuntamos a unos rindes de entre 25 y 32 quintales, una cosa así más o menos. Debería ser alrededor del 50% de un trigo de promedio de la zona, ¿verdad? Y para terminar, José, después de la colza, normalmente, ¿a qué van en la rotación? Mirá, por lo general vamos a soja de segunda, porque si bien la fecha de cosecha, como te digo, es alrededor del 12 o 15 al 20 de diciembre, ya para un maíz de segunda tiene que ser un año con muy buena recarga de perfil para animarte a sembrar, ¿no? La colza vos pensás que la implantás en marzo y está tomando agua, entre comillas, mucho más tiempo que un trigo o una cebada, con lo cual necesitas una recarga importante de agua, ¿no? Bueno, José, así que vamos a soja. Excelente, entonces era simplemente este ratito para conocer un poco cómo viene el cultivo, el panorama. No sé si querés agregar algo más, alguna particularidad del año. No, la verdad que el año viene bastante bien. Hubo una recarga no recarga de perfil, te diría, porque hay algo de agua que falta, pero hay buena humedad para implantación de la fina. Ya estamos sembrando trigo y en breve cebada. Así que viene un año bastante bien, por suerte, climáticamente. Bueno, José, nos alegra. Un gusto entonces, que siga todo bien y bueno, un abrazo para todos los amigos de la Regional Mar del Plata. Dale, serán dados. Gracias. Bueno, eso sí, ha sido todo entonces por este jueves de Agenda Presid. Agradecerle nuevamente a los sponsors que contribuyen y hacen posible esta iniciativa. Volkswagen, Banco Galicia, Agrefert, Provincia de Santa Fe, Rizobacter y ACA a lo largo de todo el año. Y también a los sponsors que nos están apoyando esta semana, KWS y Viagro. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana a la misma hora para hablar en este caso de micronutrientes en el cultivo de maíz. Así que bueno, esperemos que nos puedan acompañar nuevamente. Gracias. Te contamos con orgullo que Santa Fe, tu provincia, es la segunda provincia que más exporta al mundo y que de los más de 190 países que existen, exporta a más de 135. Y por si no lo sabías, $1 de cada 4 de los que exporta Argentina surge de productos hechos por santafesinos. El gobierno de la provincia lleva adelante un plan estratégico para sostener y potenciar el desarrollo productivo, obras, conectividad, energía, financiamiento, vinculación. Santa Fe, provincia productiva. El campo evoluciona, nosotros también. Con Galicia Rural podés acceder a la mejor financiación para la compra de hacienda e insumos agrícolas con las principales marcas. ¿Cómo funciona? Los proveedores del agro ingresan la compra en la plataforma y vos la aprobás en Office Banking o la app. Galicia Rural, siempre junto al campo. Amarok V6 con 258 caballos, la más indomable de las Amarok. Somos KWS. Desde 1856 trabajamos juntos, acompañándote y desarrollando los mejores híbridos para tu campo. Porque sos único. Ser líder en genética y agronomía también lo es. Vos elegís KWS.
Estamos sembrando la agricultura que vos y el mundo necesitan para que los cultivos se transformen en más y mejores alimentos. Desarrollamos tecnologías microbiológicas que estimulan el crecimiento y así podemos nutrir al campo y al mundo pensando en hoy y en el mañana. Rizobacter, mejor agricultura. Para poder alcanzar cualquier sueño, primero hay que creer. Creer en lo que somos, en lo que hacemos y también en todo lo que nos une. Desde el 16 de febrero de 1922 nos unen 100 años de historia y también nos une el futuro. Sigamos trabajando juntos para el crecimiento del campo argentino. Todavía queda mucho por hacer. ACA, Asociación de Cooperativas Argentinas. Creer en lo que nos une.